y una amplia experiencia sobre el tema. El conversatorio tendrá un formato que paso a explicarles. Primero, haremos la presentación de cada una de las ponencias de nuestros especialistas, con una duración de aproximadamente entre 12 y 15 minutos. Culminada la presentación de cada uno de ellos, al terminar las tres, procederemos a absolver las preguntas de nuestros participantes, que podrán ser realizadas tanto a través del chat o también levantando la mano de manera oral, cada vez que estamos consintiendo la participación. De esa manera podemos estar ordenados e ir llevando una conversación muy organizada. Al término de la presentación, nuestros invitados justamente pasarán a dar estas respuestas. Muy importante, por favor, que nos acompañen hasta el final y de esta forma podrán ver los siguientes cursos que desde Maya Consultores estaremos brindando durante el mes de septiembre. Habiendo dicho este formato, entonces tengo el gusto de presentar a nuestro primer expositor, el magíster Eduardo Granados del Campo. Él es licenciado en Biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además tiene estudios en bioinformática en la Universidad de Minas Gerais en Brasil. El magíster Granados es supervisor de operaciones en la empresa ControlSAC y además es ponente y consultor en temas de manejo integrado de plagas y sistemas de gestión de la inocuidad en diversas empresas agroalimentarias de nuestro país. Además, realizó investigaciones en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA. Un gusto tenerlo con nosotros, magíster Eduardo Granados del Campo. Por favor, puede dar inicio a su exposición. Me parece que usted tiene una presentación, ¿cierto? Ya está. Ok. El micro es suyo, adelante y no se olviden de hacer sus respectivas preguntas a través del chat. Adelante, magíster, y bienvenido. Hola, muchas gracias por la introducción. Bueno, como ya se ha mencionado, mi nombre es Eduardo Granados. Y bueno, yo quería empezar este conversatorio, digámoslo así, por lo más básico, como para ir calentando en el tema de resistencia. Así que esta primera parte de la presentación que les he preparado especialmente para el día de hoy, pues está dedicada a, digamos así, responder lo más básico, ¿no? Preguntarnos, por ejemplo, ¿qué cosa es la resistencia a insecticidas? Bien, y eso de hecho va a ser lo primero que nos vamos a preguntar. ¿Qué cosa es la resistencia a insecticidas? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Por supuesto, hay muchas definiciones y muchas formas de medir la resistencia a insecticidas. Eh, Hay parámetros, por ejemplo, que están indicados por la OMS, haciendo comparación de poblaciones de insectos resistentes con susceptibles, ya conocidos previamente, pero vamos a definirlo de forma muy sencilla para esta primera parte de la ponencia. Y vamos a decir que cuando una población de insectos ya no se puede controlar con la dosis de insecticida que solía controlarlos, es entonces que estamos frente a un caso de resistencia a insecticidas. Es decir, en la práctica, si lo ponemos en la práctica de los controladores de plagas, seguramente muchos de ustedes se dedican al control de plagas o están relacionados al control de plagas. A veces, y les habrá pasado seguro alguna vez, por ejemplo, tienen un problema de moscas, ¿verdad? Usan una dosis recomendada por el fabricante, un insecticida que ustedes utilizan normalmente en sus aplicaciones, pero va a llegar un momento en el que seguramente lo han visto,
la aplicación que normalmente tenía algún resultado o resultaba bien para controlar una plaga determinada, por ejemplo, en este caso el de moscas, en un momento dado deja de funcionar o ustedes incluso en su quehacer rutinario se habrán dado cuenta que con el tiempo va perdiendo efectividad el insecticida que normalmente funcionaba o funcionaba hasta cierto punto. Ahora, medir este grado de resistencia es todo un reto. En la práctica, para nosotros, que somos controladores de plagas, yo le digo nosotros porque en mi práctica diaria hago fumigaciones, aplicaciones de insecticida y demás, es muy difícil medir qué tan resistente es una población, porque para ello se requiere pues pruebas, ensayos en laboratorio, a veces cultivando poblaciones de moscas o zancudos o cucarachas a lo largo de varias generaciones, y esto tiene un costo, esto tiene tiempo, y muchas veces está fuera de nuestro alcance. ¿Bien? Sin embargo, lo que sí sabemos es que el fenómeno de la resistencia, la generación de la resistencia es un fenómeno real, que se da con mucha frecuencia y hay muchísimos estudios que lo demuestran. Por lo tanto, para que nosotros podamos adoptar estrategias para prevenir esta resistencia o para retrasarla, eh, conviene preguntarnos cómo es que se vuelve resistente una población de insectos. Bien. Y bueno, la respuesta también tiene una respuesta muy compleja, pero nosotros vamos a tratar de dar una respuesta muy sencilla. Para empezar, debemos entender que los insectos forman poblaciones, ¿verdad? Estábamos hablando del ejemplo de las moscas. Nunca vemos moscas solas, sino que vemos poblaciones de insectos y a veces nos enfrentamos a poblaciones grandes de moscas. ¿Bien? Es normal que una población de moscas y en general de cualquier especie de insecto, hay algún individuo o algunos individuos que tengan algún tipo de mutación que los haga más resistentes al contacto con un insecticida. Bien, eso es algo que sucede naturalmente. De hecho, como dice aquí, las mutaciones que se dan a nivel genético, estas mutaciones tienen una base genética, es decir, a nivel del ADN, ocurren todo el tiempo. Algunas de estas mutaciones no le proporcionan al insecto ni una ventaja ni una desventaja. Algunas de estas mutaciones incluso pueden ser letales, pero otra parte de estas mutaciones que ocurren todo el tiempo en las poblaciones de insectos pueden proporcionarle al insecto cierta capacidad de tolerancia o resistencia a los insecticidas. ¿Bien? Como dice aquí, es posible que una mutación no tenga ningún impacto en el insecto. A veces la mutación puede ser letal, a veces no. Sin embargo, en ocasiones la mutación puede hacer que el insecto se vuelva menos susceptible a un insecticida. Y esto le proporciona una ventaja competitiva cuando se vuelve a aplicar el insecticida. Bien, entonces, para resumir, podríamos decir que en una población natural de insectos plaga, moscas, como estamos diciendo en el ejemplo, dentro de esta población van a haber mutantes. ¿Bien? Estos mutantes tienen bases genéticas que les permiten resistir a una aplicación de insecticidas o ser más resistentes a un insecticida. ¿Bien? Ahora, estos insectos mutantes, resistentes, generalmente son una mínima fracción de una población de insectos. Nosotros, en realidad, con nuestra práctica de aplicar insecticidas, terminamos seleccionando una población de insectos. Por ejemplo, en esta imagen que ven en sus pantallas, todos los insectos que están de verde son insectos que son vulnerables, que son, digamos, susceptibles al insecticida. Mientras que aquellos que están en rojo y que están en amarillo son insectos que son mutantes y que por tanto pueden resistir mejor al insecticida. Cuando nosotros hacemos aplicaciones de insecticidas, por ejemplo, una primera aplicación, vamos a eliminar a la gran mayoría de insectos susceptibles, los verdes, y vamos a tener supervivientes mutantes. Esos supervivientes mutantes, con el pasar del tiempo y con aplicaciones repetitivas, vamos a hacer que cada vez sean menos frecuentes los insectos susceptibles y cada vez los insectos mutantes resistentes se reproduzcan más y sean más frecuentes en una población. De esta forma es como se va fijando la resistencia en una población de insectos. Y es por eso que a veces vemos que la efectividad en sus insecticidas se va perdiendo gradualmente. No es algo que a veces ocurra de la noche a la mañana.
A veces pasa al cabo de 1 año, 2 años, es difícil de verlo en algunos casos. Bien, bien. Por lo tanto, una clave que ya hemos mencionado hasta este punto es que el uso repetido del mismo insecticida o insecticidas del mismo modo de acción van a ser los que van a permitir que la resistencia se fije en una población. Y aquí ya tenemos una clave de cómo podríamos nosotros prevenir o retrasar la formación de la resistencia. Y esa es la siguiente pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cómo podemos evitar que la resistencia a los insecticidas se convierta en un problema? Bien, hay varias estrategias. Por supuesto, y como ya hemos mencionado, evitar usar siempre el mismo insecticida es una de esas estrategias. Bien, acá viene una estrategia que todos ustedes seguramente han oído alguna vez y está la famosa rotación. Bien, la rotación de diferentes modos de acción, es decir, insecticidas que actúan de forma diferente o en diferentes sitios de acción. Así, por ejemplo, podríamos mencionar que una estrategia para retrasar la formación de resistencia o que se fije la resistencia en una población es pasar de usar un piretroide, que es un tipo de insecticida que actúa a nivel de los canales de sodio de las neuronas de los insectos, pasar a usar en una siguiente aplicación otro tipo de insecticida de diferente modo de acción, como un organofosforado, por ejemplo, bien, que actúa a nivel de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Son dos insecticidas de diferente modo de acción. Esto es la famosa rotación. Bien. Un error muy común en rotaciones es rotar insecticidas que tienen el mismo modo de acción. Por ejemplo, y esto es un error, ¿eh? Uy, no sé si pueden ver mi pantalla, por favor, creo que se ha No, dejó de minimizado mi pantalla. compartir, Magister. Dejó de A ver, compartir. Puede ponerla otra vez. Alguien compartió desde su celular, por eso es que se perdió la transmisión. bien, Ya, ahora sí, les decía entonces, ¿no? Discúlpenme. Bien, un error común en la rotación de insecticidas, por ejemplo, es rotar insecticidas que tengan el mismo modo de acción. Por ejemplo, rotar entre dos piretroides. Yo de repente uso una cipermetrina normalmente, bien, que es un tipo de piretroide, y la roto a una, por ejemplo, lambda cioletrina, por ejemplo, que es otro tipo de piretroide. Bien, químicamente muy parecidos y sobre todo que son dos insecticidas que tienen exactamente el mismo sitio de acción. Bien, esto es un error. Bien, lo más adecuado es rotar insecticidas de diferente modo de acción. Otra estrategia que podemos utilizar para retrasar la formación de resistencia es combinar insecticidas. Es decir, en una misma aplicación no voy a usar solamente un insecticida, sino dos insecticidas de diferente modo de acción al mismo tiempo. Por ejemplo, en una misma aplicación, un piretroide y un organofosforado. Ahora, una pregunta muy frecuente cuando hablamos de rotación de insecticidas es ¿con qué frecuencia debo rotar los insecticidas o cada cuándo debo rotar los insecticidas? Bueno, esto es un poco difícil de decir con exactitud, pero una forma, bueno, una de las recomendaciones que se hacen para rotar insecticida es que en aplicaciones consecutivas no es recomendable utilizar insecticidas del mismo modo de acción. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es alternar diferentes modos de acción en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en este caso de aquí que estoy señalando en rojo, en una aplicación aplico un insecticida de un modo de acción, en la siguiente otro modo de acción y en la siguiente puedo regresar al primer modo de acción. Por supuesto, lo más recomendable es tener muchos tipos diferentes de modos de acción, lo que en la práctica a veces es bien difícil de alcanzar porque tenemos en el mercado muchas veces poca variedad de insecticidas. Bien, lo cual a veces nos dificulta. Pero acá tenemos algunas alternativas, ¿no? Podemos intercalar y si tenemos la posibilidad de contar con diferentes modos de acción, muchos modos de acción, podríamos ir rotando la mayor cantidad de modos de acciones que tengamos a disponibilidad. Finalmente, para acabar con mi presentación, tengo que decirles de que no todo es aplicación de insecticidas en el control de plagas. Por supuesto, las técnicas de manejo integrado de plagas
también ayudan a retrasar la resistencia. ¿Bien? De hecho, para aquellos que no recuerdan muy bien qué cosa es el manejo integrado de plagas, es combinar diferentes técnicas que no necesariamente implican el uso de insecticidas, sino utilizar otras técnicas, como por ejemplo la limpieza, el uso de controles ecológicos o etológicos, como trampas pegantes, trampas de luz, implementar otros tipos de controles, como por ejemplo controles de temperatura, implementación de barreras físicas que impidan el ingreso de plagas. Todas estas otras técnicas no tan alternativas, sino como parte del manejo integrado de plagas, también ayudan a retrasar la formación de resistencia. Bien, aquí, por ejemplo, una alternativa, el uso de controles etológicos, como el uso de planchas pegantes y demás que están disponibles. Bien, siempre recordando que el manejo integrado de plagas, pues, combinamos diferentes técnicas de acuerdo a la diferente realidad del local que estemos trabajando y diferentes plagas que estemos atacando. Bien, bueno, como les decía, mi presentación ha sido un introductorio, así que quisiera darle espacio a los demás ponentes para que podamos enriquecer un poco más el tema del día de hoy. Muchas gracias, Muchas Magister. gracias. A ver, no sé si podemos pasar al siguiente. Sí, por supuesto. Agradecerle, excelente exposición. Creo que esto va a dar origen para muchas preguntas. No se olviden de ir haciendo sus preguntas a través de el chat. Le agradeceríamos, Magister Granados, que por favor dejara de compartir. ¿Sí? Y ahora vamos a continuar con nuestro programa y le damos la bienvenida a nuestro segundo expositor. Ahora tenemos al magíster Guillermo Tarelli. Él es ingeniero, zootecnista y máster en control de plagas y su impacto ambiental para la Universidad Nacional de General San Martín en Argentina. El magíster Tarelli es editor en jefe de la revista Latam Plagas y además es un destacado ponente en congresos internacionales de manejo de plagas y gerente técnico comercial de negocio de sanidad ambiental de Laboratorios Chemotécnica de Argentina. Recibamos, por favor, al magíster Guillermo Tarelli. Bienvenido, magíster. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por invitarme. Bien, bueno, obviamente lo que tiene que ver con las bases de la resistencia, de alguna manera Eduardo lo dejó bien planteado, y de hecho ahí veía al pasar una pregunta que hacían que tenía que ver con que si el uso alterno de distintos plaguicidas no genera multiresistencia. En realidad hay que entender que los insectos todos nacen con genes que le permiten expresar la resistencia. Ahora, la presión de selección que hace que esos genes se expresen antes de tiempo es el mal uso en realidad, de plaguicidas que nosotros realizamos. Claramente, el uso alterno, si es con una frecuencia relativamente lógica, y ahora vamos a procurar entender qué significa eso, en realidad estaríamos retrasando la aparición de resistencia. Distinto es, o podría ser, si nosotros aplicáramos pócimas, que muchas veces en el mundo del control de plagas nos gusta fabricar, y que tiene que ver con la mezcla indiscriminada de distintos ingredientes activos cuyas familias y obviamente sitios de acción sean diferentes. Por ejemplo, el uso de fosforados mezclados con piretroides, que dicho sea de paso, en distintos países de Latinoamérica, la mezcla histórica del diclorbos o vapona o DDBP con algún piretroide, principalmente la cipermetrina, es una mezcla que se agotó. Y de hecho, frente al desconocimiento de otras moléculas o de otras estrategias de control, se usó excesivamente. Ese uso excesivo de esa combinación de piretroides y fosforado sí ha desarrollado en distintas especies de insectos poblaciones mucho más resistentes. Pero lo cierto es que un buen manejo de rotación de plaguicidas haría que esa resistencia, si aparece, sea muy retrasada en el tiempo. ¿Por qué digo eso? En primer lugar, porque, insisto, como mencionó Eduardo, hay que elegir siempre familias de insecticidas cuyo sitio de acción sea diferencial, considerando a su vez que no haya resistencia cruzada, como puede ser el caso de los piretroides con el viejo DDT o los fosforados con los
carbamatos, por ejemplo, que en algunos casos puede existir resistencia cruzada, eso también hay que considerarlo. Pero parte de la estrategia de rotación debe considerar también cuál es la plaga. No todas las plagas tienen el mismo potencial biótico, no todos los ciclos de vida son de la misma duración. Esa duración del ciclo de vida puede variar dependiendo de la latitud y la época del año. De hecho, hay plagas que en periodo estival son mucho más prolíficas y los ciclos de vida son mucho más cortos que en periodo invernal, sobre todo en aquellos países donde todavía hay estaciones o 4 estaciones anuales muy marcadas. Entonces lo que hay que considerar es, bueno, por ejemplo, las moscas. En un periodo de 6 meses, primavera-verano, que es el periodo que más las favorece, estamos hablando de ciclos de vida que pueden ir de 8 a 12 días. Son muchas generaciones en el año. ¿Qué sería lo recomendable? Esa alternancia debería ser de 3 meses, máximo 6. Lo que tenemos que tener en cuenta es si estamos controlando cucarachas, si estamos controlando moscas, si estamos controlando mosquitos, porque además lo cierto es que los mecanismos que confieren resistencia son diversos, van desde comportamentales hasta enzimáticos dentro de la fisiología y hasta alteración del sitio de acción, que eso es lo que vulgarmente definimos, no vulgarmente en realidad, definimos como mutación. Ya cuando hablamos de mutación, en muchos de los casos irreversible, estamos hablando de exposición de la misma población de insectos durante muchísimos años a una misma molécula. Pero uno de los primeros mecanismos de acción que confieren resistencia, de los mecanismos que confieren resistencia fisiológicos, es el incremento de las oxidasas de función mixta, por ejemplo, que son las enzimas que degradan piretroides. Por eso existe, y ahí es donde desde Chemotécnica me toca contar un poco qué tiene que ver con el portafolio y la búsqueda de alternativas, de alguna manera para paliar la resistencia, es el uso de algunos sinergistas, como el butóxido de piperonilo. El butóxido de piperonilo es un inhibidor de enzimas, es un inhibidor de oxidasas, por lo tanto, en alguna población que puede haber un nivel de resistencia bajo, los piretroides podrían recuperar actividad si utilizamos un piretroide sinergizado con butóxido de piperonilo. Por supuesto que lo más recomendable es generar rotación, pero aparece como una alternativa en los mercados el uso de este sinergista para, de alguna manera, recuperar actividad. En el caso de poblaciones con niveles de resistencia altos, el butóxido de piperonilo no cumpliría ninguna función y claramente hay que rotar de principio activo y también, haciendo referencia un poco a lo que mencionó Eduardo, porque es muy común en nuestra industria, no roten de marca, no roten de nombre, roten de familia. Tienen que tener bien claro el formulado que están usando, qué molécula lo constituye, cuál es el ingrediente activo, y tener bien claro que ese ingrediente activo es de una familia cuyo sitio de acción difiere del que venían utilizando. Porque es muy común que digan, se ve sobre todo en todos los ámbitos, en higiene rural, que tiene que ver con el manejo de moscas a nivel pecuario, en lo que tiene que ver con manejo de blatela germánica, le dicen, no, pero yo roté, porque estoy usando otra marca, pero cuando van a mirar la composición sigue siendo un piretroide. O dicen, no, roté, porque no estoy usando más cipermetrina, estoy usando alfa-cipermetrina o beta-cipermetrina o etofenprox, que son todos piretroides. Y eso es un error muy común. Lo otro que hay que tener en cuenta es las alternativas no adulticidas necesariamente. El uso, y sobre todo en aquellos insectos principalmente con metamorfosis completa, los holometábolos, los que tienen estadios larvales, el uso de reguladores de crecimiento, tanto los miméticos de hormona juvenil, como puede ser el piriproxifen, o los inhibidores de síntesis de quitina, como es el lufenurón, son productos que nos van a permitir tener un impacto fuerte en el control de una población de insectos, porque vamos a estar cortando los ciclos de vida, y de alguna manera vamos a estar usando menos proporción en relación al uso por aplicación de productos adulticidas. Y por supuesto que después están los mecanismos no químicos, que tienen que ver con el uso de aspiradora, el uso de elementos de control físico, las trampas de monitoreo y captura, independientemente de cuál sea la plaga. Hay un montón de alternativas que hacen que
de manera spot, puntual y elemental en algunos sitios particulares, nosotros tengamos que recurrir a la pulverización, nebulización o cualquier estrategia de aplicación de un plaguicida. El tipo de formulación, en realidad, no va necesariamente a influir en la aparición de una resistencia antes o después. Eso lo que tiene que ver más que nada como elemento de presión de selección es el uso de la molécula en sí, independientemente de la formulación. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es, bueno, ¿dónde estamos haciendo la aplicación? ¿Cuál es el mecanismo de dispersión que estamos utilizando para ese producto? Porque muchas veces, a veces, bastantes veces en realidad, hay que tener en cuenta que el mal funcionamiento de los productos tiene que ver con una mala preparación, con una mala dosificación, pero principalmente con una mala disposición del producto en el ambiente, evitando que termine quedando biodisponible. Por lo tanto, estamos haciendo una aplicación, pero sin tener efecto. Finalmente, un plaguicida hace su efecto cuando se encuentra con el organismo plaga. Parece una tontería, en realidad, pero esta interacción insecto-insecticida, que es lo que termina generando la entomotoxicología, tiene que darse por la vinculación del organismo a controlar y de la molécula. Muchas veces disponemos productos en lugares donde jamás va a transitar una plaga. Por ende, claramente ese producto no va a ser un producto eficaz. Para cerrar, si se quiere, el conversatorio de mi parte y lo que tiene que ver con el uso de alternativas, ya les digo, en cuanto a la elección de la formulación, no es tan relevante como la elección del principio activo. Sí tienen que tener en cuenta cuál es el principio activo que van a utilizar. Si existe la posibilidad de hacer el control sin la aplicación del producto, cuanto menos producto utilicemos, menos presión de selección vamos a estar ejerciendo. Si uno utiliza una aspiradora, claramente, más allá de que en algunas plagas existe resistencia por comportamiento, no va a ser tan rápido el desarrollo o la adaptación de la plaga al uso de parte nuestra de una aspiradora. Les digo esto porque hay un ejemplo histórico que tiene que ver con la mosca de los cuernos, Hematoga irritans, que una de las teorías de por qué se denominaba la mosca de los cuernos era porque estaba en la zona de la cruz o la tabla del cuello y cercano a la zona de la cabeza de los bovinos. Y lo cierto es que como se utilizó durante mucho tiempo el producto Purón, que es ese producto que se aplica en la línea del lomo de los bovinos, bueno, comportamentalmente las moscas dejaron de posarse en la parte superior, en la parte dorsal de los bovinos, y empezaron a migrar hacia la parte baja de la panza e inclusive del cuarto trasero. Eso es un mecanismo, si se quiere, de resistencia por comportamiento. No es lo más frecuente, es lo más fácil, de alguna manera, de controlar, si se quiere, porque, bueno, si migraron hacia otro lugar, uno tendrá que modificar su aplicación hacia ese espacio en particular. Pero en el caso nuestro, que trabajamos con plagas urbanas, obviamente el uso de todas las estrategias no químicas hacen que la aparición de resistencia sea mucho más retardada. Y si a su vez tenemos la precaución de rotar principios activos, adulticidas y la incorporación de los productos que puedan ser juvenoides o inhibidores de síntesis de quitina, ¿para qué? Para controlar un altísimo espectro de la población. Recuerden siempre que en los insectos la mayor proporción de individuos son juveniles en el ambiente. Lo que uno ve es una parte del problema, pero es una parte mínima de esa población, independientemente de si son insectos con metamorfosis completa o incompleta. Así que, bueno, eso es, y quedaré ahí sujeto a alguna pregunta que pueda ocurrir. Muchas gracias, ingeniero Tarelli, por tan brillante exposición, realmente muy complementaria en relación a la primera, y aquí han habido muchas felicitaciones a través del chat, así que le agradecemos muchísimo. Yo creo que lo que podríamos hacer para no perder la línea de estas exposiciones, podríamos ir pasando con algunas preguntas. ¿Les parece? Invitamos también al magíster Granados para que también se nos una, ¿no? Y comenzar a hacer las preguntas.
y de esa manera ir absolviendo, ¿no? De repente en forma complementaria. Entonces, aquí voy a pasar primero a recoger las preguntas de nuestros participantes. Eso me lleva también a saludar a diferentes colegas que se nos han ido uniendo desde México, desde Chile, desde las empresas de acá de Perú, así es que tanto de Lima como de provincias, así es que a todos les damos la bienvenida. Y voy a empezar con la primera pregunta del señor Víctor Benavente Olivera. Él nos preguntaba acerca de que si la rotación constante de ingredientes activos en un control de plagas no podrían también crear multiresistencia, que más o menos eso también ustedes lo han estado conversando. Ahí les dejo esta primera inquietud. Adelante, por favor. Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, si me permiten, quisiera agregar algo de lo que comentó Guillermo respecto a esta pregunta. Creo que ya había dado algunos comentarios. Respecto a la multiresistencia, bueno, es una posibilidad. Ciertamente, la resistencia a un solo insecticida es mucho más probable que la resistencia a varios insecticidas al mismo tiempo. De hecho, la idea de derrotar insecticidas, de combinar diferentes insecticidas de diferente modo de acción, es que se retrase la formación de resistencia. Eventualmente se puede llegar a la multiresistencia. Yo quisiera mencionar la experiencia peruana tal vez con el caso de los zancudos, en el que hemos tenido hace algunos años, hasta 2015, el uso de los piretroides de forma muy extendida como parte de las acciones del Ministerio de Salud para el control de zancudos en varias regiones del Perú. Se rotó del uso de piretroides a un órgano fosforado hacia el malatión exactamente, bien, como parte de del Comité Técnico para prevenir precisamente la formación de resistencia. Y bueno, hace algunos años, el año 2018, si no me equivoco, un estudio que se hizo a nivel del Instituto Nacional de Salud de aquí del Perú, se encontró precisamente poblaciones de zancudos que hoy en día son resistentes también a malatión, y se pudo encontrar algunas poblaciones que son al mismo tiempo resistentes al malatión, que se empezó a usar a partir del año 2015, y también hacia piretroides. Entonces, sin embargo, estas poblaciones que son multiresistentes son mínimas, por así decirlo, son, digamos, pocas en comparación de repente poblaciones que son resistentes a un solo insecticida. Es claramente una posibilidad, aunque sí es algo que eventualmente no sucede con tanta frecuencia. Bien, muchas gracias Eduardo. Y vamos a pasar rápidamente a invitar a nuestro tercer expositor. Le damos la bienvenida al médico veterinario José Miguel Reyes Adán. Él es egresado de la Universidad Austral de Chile y actualmente es responsable de la línea higiene industrial de la empresa Bionova. Es además ponente y consultor en temas de control de plagas a diversas empresas alimentarias. Posee una amplia experiencia en temas de bioseguridad y control de plagas en granjas avícolas. Así es que sin más le damos la bienvenida al doctor José Miguel Reyes. Adelante, por favor. Luego continuamos con las preguntas. Gracias, Angélica, gracias por la invitación, por estar acompañado de tan ilustres relatores. Les doy la bienvenida, muchas gracias a todos por estar presentes. Este es un tema que es muy recurrente en las visitas, en las consultas, en las asesorías, tanto a las empresas que prestan servicios de saneamiento como los usuarios finales de este tipo de productos. ¿Cuándo rotar? ¿Cómo rotar? ¿Cuándo podemos aumentar dosis, no aumentar dosis? Ahí existe esa pregunta, no sé si se han hecho. Pues, si aumento las dosis, ¿puedo realmente yo disminuir la resistencia de algunos insectos? Es una pregunta que yo veo muy recurrente en campo.
la gente tiene la tendencia a aumentar las dosis de productos, incluso a mezclarlos, como decía muy bien Guillermo. Para que ustedes sepan, acá en el Perú, que yo vivo, yo soy chileno, pero vivo en el Perú hace 9 años, todavía existen productos a base de diclorvos y que tienen registro en el servicio de salud. Increíblemente, en el Perú, el diclorvos se ha prohibido en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y no se ha prohibido en el Departamento de Salud, de Salud Humana, DIGESA, por ejemplo. Entonces, hay algunas dicotomías, hay algunas contradicciones que también nos entrega el mercado. Por otro lado, las herramientas que van quedando en el mercado en cuanto a las familias, diferentes mecanismos de acción de insecticidas, cada vez es más reducida y cada vez hay menos componentes que nos permiten realizar rotaciones de principios activos. Yo voy a hablar un poquito porque en mi formación existía un ramo que se llamaba la genética ganadera, en el cual se hablaba mucho de la selección genética. Y se usaba mucho la problemática que ocurrió en Inglaterra, en una mina de carbón que empezó a funcionar y todas las polillas eran de color blanco y que empezaron a notarse y fueron fácilmente depredadas por pájaros, por ejemplo, y llegó un momento en que las polillas empezaron a ser negras porque los árboles estaban negros de hollín de esta fábrica y empezaron a sobrevivir a ver el cambio y estas mutaciones que comentaba muy bien el ingeniero, el licenciado. Entonces, nosotros recuerden siempre que nosotros estamos manejando poblaciones. Nuestro trabajo es un trabajo preventivo y poblacional. Por lo tanto, el uso de los insecticidas o plaguicidas, tenemos que mirarlo con esa perspectiva. Y en aquellas poblaciones que tienen una alta tasa de crecimiento, desarrollo y reproducción, existen mayores probabilidades de cambios en cuanto a su genética, tanto en la formación como también en estructurales y también conductuales. Hoy día se habla de resistencia, ¿no es cierto?, enzimática, de enzimas que actúan y que disminuyen el efecto de los insecticidas en algunos insectos. Existe la resistencia también estructural, por ejemplo, en insectos que van endureciendo su exoesqueleto, por ejemplo, evitando el ingreso más fácil de los insecticidas, y está también la resistencia conductual, aquella que, por ejemplo, hoy día se sabe que las cucarachas ya no están prefiriendo, en algunos países se ha reportado que ya no están prefiriendo los cebos azucarados, sino que están yéndose hacia alimentos más bien proteicos o a base de lípidos. Entonces, esto es selección genética, pero esto también es que estamos controlando a veces poblaciones. ¿Cómo podemos controlar poblaciones? Y lo decía muy bien el ingeniero Guillermo, a base de entender que en el manejo poblacional, si nosotros no somos capaces de disminuir la formación o la reproducción de nuestras plagas, no dándole las condiciones para que eso ocurra, no vamos a ser capaces de que con los insecticidas podamos ir solucionando realmente el problema. Y dentro de los factores de riesgo que nosotros tenemos y que se ha nombrado por parte de todos, yo también tengo que hacerlo, por supuesto, es el hecho de que evitar las condiciones que hacen que una plaga se desarrolle, se reproduzca, genere daños y que además, ¿no es cierto?, no permita, bajo las condiciones que tienen algunos clientes, no permiten un adecuado control. Y en ese sentido, tanto la limpieza, el aseo, el orden, la preocupación por el controlar las plagas, además de buenas mejoras estructurales, de barreras mecánicas, de barreras físicas, son fundamentales para lograr un éxito en el control. La tendencia cada día es a restringir más el uso de pesticidas, las personas que trabajan en la industria de alimentos lo saben muy bien, y desarrollar las mejoras estructurales o otros sistemas de atrape o de disminución de la plaga a través de sistemas no químicos. Por lo tanto, el desafío es grande, las herramientas que nos van quedando son bastante pocas, y por eso mismo yo creo que tenemos que cuidarla. Estoy muy de acuerdo con esto de mezclar principios activos en conjunto, ayuda bastante a solucionar un problema a corto plazo, pero a largo plazo nos generan una cosa que se llama la multiresistencia. Entonces, quiero dar paso un poco a la conversación, creo que es muy enriquecedora que todos ustedes puedan salir de sus dudas, y si podemos aportar en algo, nuevamente muy agradecido de estar presente y de poder compartir
con ustedes esta temática. Muchas gracias y vamos a las preguntas, Angélica. Muy amable. Al contrario, doctor Reyes, excelente, muchas gracias por su presentación. Y yo creo que sí, vamos a continuar entonces con la rueda de preguntas. Les pedimos a nuestros 3 expositores que prendan las cámaras y de repente para hacer algo un poco más dinámico, frente a una pregunta podríamos dar diferentes aspectos y opiniones. Voy a saltearme algunas de las preguntas que nos han ido haciendo los colegas aquí por el chat, porque de hecho durante sus exposiciones ya se han ido absolviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, también saludos a nuestros amigos de Fumigaciones Santa Fe desde Argentina. Había saludado de México, de Chile, del interior de nuestro país, pero también está Fumigaciones Santa Fe desde Argentina, así es que un saludo muy afectuoso para ellos. Y justamente desde esta plataforma nos pregunta, y le preguntan especialmente a Guillermo, le dicen, ¿cada 3 aplicaciones sería recomendable rotar o rotar en cada aplicación? Bueno, eso es una pregunta de varias respuestas. La primera, en realidad, que habría que tener clara es, bueno, esas 3 aplicaciones, ¿con qué frecuencia? Bueno, es lo mismo realizar 3 aplicaciones quincenalmente o semanalmente que aplicar 3 aplicaciones cada 2 meses. Entonces, eso, y a su vez eso hay que cruzarlo con la plaga que estoy controlando y cuál sería la superposición de generaciones de esa plaga. La realidad es que puede ser cualquiera la respuesta. Podría sí ser una rotación por cada aplicación, podría ser una rotación cada 3 meses, podría ser una rotación semestral. Insisto, son de abordaje multifactorial, no hay una receta para rotar. Como decía Eduardo al principio, si voy rotando en distintas aplicaciones, bueno, lo que hay que tener en cuenta es cuál es la frecuencia. ¿Por qué digo eso? Si uno está haciendo un control de Blatela germánica en un establecimiento X y esa aplicación, porque no está teniendo eficacia, porque no está haciendo más que aplicar solamente plaguicida, seguramente termine siendo una aplicación a veces semanal, lo cual es tanta la presión de insecticida que independientemente de la familia que se esté implementando, bueno, obviamente la aparición de resistencia se va a dar en algún momento, si estamos hablando de 4 aplicaciones en un mes. Ahora, si uno está haciendo una visita bimestral y está aplicando un piretroide, perfectamente en el bimestre siguiente podría estar aplicando otra molécula o inclusive podría esperar una tercera aplicación para generar una rotación. Pero insisto, en ese mismo establecimiento puede estar controlando Blatela germánica o podría estar controlando Periplaneta americana, por ejemplo. Entonces, son respuestas que van sujetas a un montón de factores que van a hacer que esa respuesta sea una u otra. Perfecto, gracias Guillermo. Efectivamente, la visión que ustedes 3 tienen en conjunto, pues nos lleva a esa conclusión, ¿no? Que no se trata de una respuesta directa, sino compleja, multifactorial. Hay que ir analizando de qué es lo que está pasando. Gracias. Bueno, las otras, como les digo, acá hay preguntas de Alfonso, Alejandro, Maribel, que ya creo que se han ido absolviendo con las intervenciones. Y aquí hay una también de David Rixe, ha sido una de las últimas, para luego pasar a los que están levantando la mano. Y David dice, si estoy en capacidad de realizar ensayos y evaluar objetivamente el porcentaje de mortalidad del insecto plaga, ¿qué porcentaje me indicaría la ocurrencia de la resistencia y la necesidad de calificar otros insecticidas? Allí se los dejo. No sé si alguien va a responder. Bueno, yo conozco al ingeniero David, lo saludo, ¿cómo está? Tanto tiempo, ingeniero. El tema es bastante relativo, yo no tengo la respuesta, se lo digo honestamente, pero creo que es muy bueno evaluar, primero que nada, y segundo, evaluar a diversas dosificaciones, sobre todo pensando
en un tema que es muy importante, sobre todo en la industria que usted maneja, que es la industria avícola, que está el tema de la subdosis y el tema de que de la repetitividad de las aplicaciones no es tan frecuente y se hace en momentos bastante puntuales. Por lo tanto, yo creo que el tomar sus propios insectos y hacer pruebas de campo propia le va a dar un factor importante. El porcentaje yo creo que es bastante relativo y bastante, no sé, discutible, pero es bueno que haga evaluaciones que sean lo más objetivas posible y tomar un poquito lo que se hace un poco con los antibióticos, ¿no es cierto? La dosis, porque la dosificación también tiene que ver con la resistencia y la subdosificación con mayor razón todavía. Entonces creo que por ahí va el camino. ¿Okay? Sí, el tema ahí es que en general la evaluación de resistencia siempre va a tomar como base el comparativo de la recomendación de dosis del fabricante. Y la recomendación de dosis del fabricante se sugiere post-screening de insectos susceptibles sometidos a determinadas dosis. Obviamente, bueno, de ahí también después parten las DL50 o las DL90. Si uno hace un comparativo de resistencia, en el caso de los mosquitos que mencionaba Eduardo hace un rato, cuando cualquier organismo de control del Ministerio de Salud quiere evaluar niveles de resistencia, va a someter la dosis del fabricante, al revés en realidad, va a someter una población de insectos susceptibles, generalmente colonias de laboratorio, históricamente de laboratorio, cuyo nivel de susceptibilidad es muy alto. La dosis recomendada del fabricante debería dar una mortalidad de al menos el 99%. Es decir, todos van a morir con la dosis de uso. A partir de eso es que se establece la cantidad de veces que se va incrementando la dosis de uso recomendada para establecer los niveles de resistencia. Es decir, tendrías que tener, David, una población de insectos susceptibles para evaluar que ese producto está teniendo un control y contra eso comparar cuántas veces incrementaste la dosis para que en tu población, en la granja, bueno, obviamente termine teniendo efecto. A veces no lo lográs nunca tener efecto, porque puedes estar frente a una población recontra resistente. Entonces vas a tener que indefectiblemente cambiar de principio activo. De hecho, ahí alguien preguntaba al pasar, y perdón porque me pareció interesante, dice, ¿dónde estaba? Por aquí hablaba de mezcla de insectos. Acá, ¿qué tipo de productos se pueden mezclar y se puede aumentar la dosis recomendada por el fabricante? En realidad, el aumento de la dosis que el fabricante recomienda siempre queda en manos del usuario. Y no es lo recomendable incrementar la dosis. Incrementar la dosis significa, para atrás, deficiencia de todo lo que estoy haciendo mal, y para adelante, pérdidas económicas, porque lo cierto es que si el plaguicida no funciona y tengo que incrementar la dosis, evidentemente algo estoy haciendo mal. Hugo recién mencionaba ahí en el chat, claramente, nosotros desde muchos años para acá, y hacia ahí va la tendencia en el planeta, es hacia el no uso de plaguicidas. No va a pasar mañana, no va a pasar en los próximos 5 o 10 años, pero sí es verdad que las moléculas que se están utilizando son cada vez más amigables, cada vez se moja menos. Digo esto porque de hecho hay varias empresas en el mundo hoy que están haciendo control de plagas sin plaguicidas. Y hay un montón de cosas que nosotros hacemos mal, sobre todo el mal manejo del ambiente, que lo transforman en algo favorable para que las plagas arriben, accedan y proliferen. De hecho, muchas veces las plagas, y sobre todo en plagas urbanas, son consecuencia del mal manejo ambiental. No pasa por cuánto plaguicida voy a disponer y cuán efectivo voy a hacer con ese plaguicida. Pero bueno, son cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta y obviamente dependen del entorno. En producción avícola intensiva, los que de alguna manera conocemos lo que implica o lo que ofrece un ambiente de producción animal intensiva, no es tan fácil modificar el ambiente, pese a que algunas cosas se pueden hacer, y obviamente la proporcionalidad de uso de productos suele ser siempre un poco más alta. Pero bueno, hay que tener en cuenta los planes de rotación y principalmente, asumiendo las plagas de la avicultura puntualmente, como Alphitobius o moscas, más allá de los roedores, es también el uso
de estrategias que hagan control de estadios juveniles, no apuntarle solamente al adulto. Ese es un gran error común también. Don David, ¿se acuerda de que lo que conversamos hace mucho tiempo? Lo de las IGR, ¿ya? Los inhibidores de crecimiento. Es un tema importante que ha tocado Guillermo. Y el tema manejo. El tema manejo sigue siendo muy, muy importante. Y no se olviden todas las empresas de saneamiento. Este tema que hemos tocado ahora, este tema de la sobredosificación, es un tema de que se habla todos los días. Yo el otro día fui a ver una empresa de buses que hacía tratamientos y el muchacho que hacía tratamiento agarraba 3 productos distintos y a los 3 productos distintos le colocaba un 50% más a cada uno y los sumaba dentro de la misma bomba. Es decir, era una locura. Claro, Una bomba. era una bazooka para matar, no sé, una hormiga, una cosa impresionante, y que es algo que vemos habitualmente, a todo nivel. Entonces, que entiendan que de una vez por todas que la solución no va por ahí. La solución va por otros caminos y pensando siempre en una solución integral, que es algo que yo estoy muy de acuerdo con Guillermo y creo que es un mensaje que ustedes tienen que quedar muy claro. No, si no controlamos los juveniles, no vamos a controlar la población. Creo que eso es un aspecto que tenemos que también tener presente, sobre todo cuando las poblaciones son bien abundantes. ¿Ok? Gracias. Bien, si me permiten agregar algo. Sí, adelante, Eduardo. Sí, sobre poder medir la resistencia, te recomiendo, no sé, David, me parece que es el que hizo la pregunta, que utilice el manual de la OMS para la medición de resistencia. Es un manual, bueno, es un manual completo donde puedes aprender, o bueno, si de repente ya tienes un poco de experiencia, hacer el cálculo para medir la tasa de resistencia, ¿no? Como decía Guillermo, es una fórmula, en la práctica es sencilla, es una fórmula de la dosis letal del campo sobre la dosis letal pues del fabricante o en todo caso de un control. En el caso de los zancos se utiliza una variedad que si no me equivoco es Rockefeller, que es una cepa susceptible y que se conoce que es susceptible y bueno, se tiene una tasa de resistencia, ¿no? Cuando esa tasa de resistencia es mayor a 5 se le considera que es una población resistente, ¿no? Y bueno, complementando lo que han mencionado también, creo que todos estamos de acuerdo aquí que el camino de utilizar insecticidas, de incrementar dosis, de agregar nuevos principios activos, es parte de la solución y es decir, una parte pequeña en realidad de la solución del manejo de resistencia. Y de hecho la tendencia en el control de plagas, en la práctica y felizmente también en la academia, es aplicar sistemas de manejo integrado, es decir, otras cosas que no son solamente aplicar insecticidas. En mi práctica, por ejemplo, en control de cucarachas, nos funciona mucho más el aspirado que a veces aplicar insecticida, a pesar de que el aspirado no tiene ningún químico y nada por el estilo. Dejar trampas pegantes tiene el mismo impacto que aplicar un insecticida. Y en realidad complementar las aplicaciones de insecticidas con otras técnicas que no impliquen el uso de insecticidas ayuda a retrasar la resistencia, nos ayuda a preservar la salud de las personas y el medio ambiente en general. Entonces, creo que todos estamos apuntando hacia esa dirección, que me parece que es la mejor para el bien de todos. Gracias por tan brillantes conclusiones que nos están dando estos expertos de lujo realmente. Por aquí hay una pregunta más de Andrea Herrera que nos dice, he escuchado de pruebas para identificación de resistencia a insecticidas. ¿Cuándo es recomendable realizarlo? Me perdí la pregunta. Yo también. Sí. A ver. Gracias por la honestidad, Guillermo. Yo también. Sí, nos habla sobre las pruebas para identificación de resistencia a insecticidas. Sí. Si existen esas pruebas, ¿no? Sí, claro que existen. Como decía Eduardo. Eduardo. ¿Cuándo es recomendable realizarlas? Bueno, en realidad, a ver, si uno tiene la capacidad de hacerlo, cuando visualiza que una aplicación por ahí
habitual que puede realizar con relativa frecuencia, no está teniendo el mismo efecto. Lo que pasa que en realidad es, en general, la medición de resistencia suele quedar en manos de laboratorios que tienen la estructura para hacerlo, porque, bueno, sería ideal contrastarlo contra una cepa susceptible, hay que tener esa cepa en cría establecida, hay que tener los elementos de aplicación. Tampoco es que es tecnología de la NASA, ¿no? En general se utilizan azulejos o paños o papeles impregnados, se exponen los insectos en jaulas que los confinen y se deja pasar un periodo de tiempo determinado, que puede ser 24, 48, 72 horas. Pero lo cierto es que si habitualmente uno lo podría hacer, insisto, si está usando un producto que ya ve que no hay eficacia. Pero sin siquiera tener que llegar a hacer una medición de resistencia, perfectamente se puede establecer un programa de rotación. Si es que verdaderamente uno no está tomando otras alternativas. Porque también hay que ser realista. Uno puede promover, que lo hacemos todos, el manejo integrado de plagas, pero desde el que define qué está haciendo en un lugar determinado es el operario o es el dueño de la empresa o es la persona. Más allá de inducirlos a hacer lo correcto, si no están haciendo lo que deberían hacer y solamente se van a limitar a aplicar plaguicidas, bueno, claramente la única alternativa que van a tener es establecer un plan de rotación. Y no tendría mucho sentido, si solo aplican plaguicidas con alta presión, ponerse a evaluar resistencia, porque seguramente en algún momento la van a desencadenar. Aquí hay dos cosas también que quiero apoyar también a lo que dice Guillermo. Aquí hay dos cosas que son culturales, ¿ah? Uno, que estamos entrando a una forma de trabajo que es la famosa estandarización de los procesos. Entonces, dentro de los sistemas de estandarización de procesos, nosotros colocamos, o las mismas empresas colocan de manera arbitraria, sistemas de rotación, ¿no es cierto? Como la pregunta que decía, 3 sí, después cambio. Hay empresas que llegan a pedir cambio de rodenticidas en cada vuelta, en cada aplicación, que vienen dentro incluso de los contratos. Entonces, ahí no hay un sustento técnico y tampoco hay un adecuado diagnóstico para hacer eso. Por otro lado, tenemos que entender que hacer un trabajo de laboratorio, yo una vez fui aquí en Perú porque me encargaron dónde encontraba insectos que fueran sensibles y que pudiéramos adquirir de ese tipo de cosas. Bueno, descubrí que hay todo un mundo de dificultades para conseguir este tipo de algún tipo de insectos que puedan ser cepas sensibles de alguna manera. Y que prácticamente todo esto es cerrado por ciertos laboratorios que trabajan en ese sistema y que no quieren que esto se amplíe también a una cosa mucho más masiva. Por lo tanto, estamos un poquito amarrados también con la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Ahora, hay otra cosa cultural, que es el uso, por ejemplo, en países donde se ha ocupado de manera indiscriminada los órganos fosforados. Yo vengo a usar un piretroide, inmediatamente la gente reclama y dice que los piretroides no matan como mataban los otros productos. Lo que pasaba con diclorbos, lo que pasa con el clorpirifos, lo que pasa con generalmente los órganos fosforados que van en retirada la mayoría de ellos. Entonces, hay un tema cultural y que creen que si el insecto no muere inmediatamente o no cae inmediatamente, es porque no se está muriendo y el producto está funcionando mal. Entonces también hay cosas que yo tengo que aprender a ver que hay productos que son de un efecto de volteo o knockdown mucho más lento, pero que sí son efectivos y que se pueden comprobar fácilmente en espacios cerrados. Y hay otros productos que definitivamente pueden incluso voltear muy rápido, pero no van a matar al insecto también. Entonces, y el tema de las dosificaciones, las subdosificaciones, sobredosificaciones, empiezan a jugar un poco en contra de todo esto. Entonces, hay formas simples de revisar este tipo de cosas. A mí muchas veces me pasó mucho con cipermetrina, ¿sabes? Tu cipermetrina no mata. Yo llegaba a un espacio cerrado, fumigaba un lugar, no importa el horario, pero fumigaba un espacio cerrado, saturaba un ambiente y volvía a los 20 minutos, estaban todas las moscas muertas. Pero como la persona no veía morir a la mosca en el momento de la aplicación, pensaba que el producto no mataba. Que son cosas que ocurren en el campo bastante y que tienen que ver quizás, incluso acá en el Perú existen productos que son naturales o a base de Bacillus thuringiensis, por ejemplo, que la gente como que ve que esto que es como un saludo a la bandera, como una agüita de las carmelitas, no sé, pero como que piensan que no matan.
Y yo he hablado con especialistas acá que han hecho pruebas de realmente si el producto funciona y realmente es capaz de matar insectos, y sí lo es capaz de hacer, pero en un tiempo que funciona adecuadamente para ese tipo de pesticida o plaguicida, ¿ya? Entonces, hay cosas que tenemos que ser capaces de ir evaluando en campo, pero también haciéndose asesorar adecuadamente y con un buen manejo integrado de plagas. Y eso parte con un buen diagnóstico y una buena estrategia. Nunca lo olviden. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Primero, agradecer al médico veterinario José Miguel Reyes, al ingeniero zootecnista Guillermo Tarelli, representante de Chemotécnica, y a nuestro magíster Eduardo Granados, representante justamente de Maya Consultores. A todos ustedes, muchísimas gracias por este tiempo, por haber absuelto la mayoría de las preguntas que han hecho nuestros participantes. Y a nombre de Maya Consultores, muchísimas gracias y muchas felicidades. Y no nos queremos ir sin compartir con ustedes las próximas presentaciones que tendremos de Maya Consultores. ¿Me permiten un momentito? Entonces, voy a toda la pantalla, voy a compartir inmediatamente. Aquí está. Me dicen, por favor, si están viendo. ¿Sí? Sí, señora. Perfecto. Entonces, aquí está nuestra comunidad. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, y estos son los cursos que nosotros estaremos desarrollando en el mes de septiembre. Hemos tenido hoy el de resistencia a insecticidas. El 18 de este mes haremos nuevamente un curso gratuito acerca de la limpieza de superficies blandas, y luego el 19 y el 20 empezaremos un curso de introducción al saneamiento ambiental. Hacia fines de mes, 25 y 27, haremos limpieza de trampas de grasas y campanas extractoras. Nuevamente, nuestro eterno agradecimiento a nuestros brillantes ponentes. Muchísimas gracias a los amigos y colegas que nos han acompañado. Hoy día también vi por allí saludos desde Colombia. Nuevamente reiteramos nuestras felicitaciones a nuestro panel y los invitamos a continuar participando en los cursos de Maya Consultores. Tengan ustedes muy buenas noches y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Adiós, Muchas buenas noches. Chao, buenas noches. Miguel, Eduardo, Buenas noches, gracias. Guillermo, y hasta siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches desde Colombia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a ustedes también. Muchas gracias y buenas noches de Colombia. Felicidades por esa labor desde México. Muchas gracias, felicidades a todos, enhorabuena, y bueno, vamos a estar aquí siguiéndolos, claro que sí, desde acá de Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos a todos y los esperamos siempre. Muchas gracias, México, Colombia, Argentina, Chile, y desde el interior de nuestro país, y también desde acá, desde Lima. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Cuídense mucho.